antecede acerca del periodo de la dictadura argentina. ¿Cuál era el periodo más sombrío para ti? ¿En español? Sí. Bien. En principio mi nombre es Norberto Ferreras. Era muy chico cuando fue la dictadura, no tanto. Cuando se declaró el golpe en 76, tenía 13 años. Entonces mi experiencia es la de un adolescente, como ustedes, en ese periodo. La pregunta era, ¿cuál fue el periodo más sombrío? Sí. El periodo más sombrío fueron los años iniciales de la dictadura, entre 76 a 78, 79, porque fue el momento en que hubo más desapariciones, cuando los militares, digamos, durante el golpe salieron a buscar a los jóvenes y a los militantes de izquierda y peronistas revolucionarios, y en ese periodo es el periodo de mayor de concentración, digamos, el periodo en que más desaparecimientos hubo, ¿sí? Entonces para mí ese es el periodo más crítico de la dictadura. Aunque nuestros países son muy próximos, nosotros brasileños sabemos muy poco de esta época en Argentina. ¿A qué debemos eso? Debemos eso a que los dos países estaban atravesando una dictadura. Entonces lo que se noticiaba en ese periodo eran cuestiones que fueran de común acuerdo y que no perturbaran las relaciones regionales, que favoreciesen, temáticas que favoreciesen tanto a Argentina cuanto a Brasil. Por ejemplo, en ese periodo el presidente Figueiredo visitaba con una cierta asiduidad la Argentina y hasta era hincha de un club argentino, San Lorenzo. Entonces lo que se intentaba era buscar una cierta armonía en una relación que había sido tensa en periodos muy anteriores, había sido muy, digamos, mucha tensión diplomática y militar en inicio del siglo XX, y en este momento, durante las dictaduras, ellos tenían una proximidad muy fuerte que era ideológica y era de objetivos económicos en común. Es el periodo en que se construyen Itaipú, Yacyretá, una serie de represas que benefician a los dos países. Entonces hay búsqueda de puntos en común. Además de ti, entrevistamos a algunos colegas y constatamos que ellos saben poquísimo sobre los países de la América Latina en general. ¿Cómo podemos hacer una mayor interacción Brasil-América Latina? Bueno, esta es una buena acción, buscar, conocer a personas, buscar sus opiniones, intentar conocer lo que piensan, ¿no? Yo creo que esa es una buena manera de empezar a salir de los lugares comunes que existen sobre los países limítrofes o del resto de los países latinoamericanos. Hay muchas cosas que tenemos en común. Este proceso político que está viviendo el Brasil no es un proceso que ocurre únicamente en Brasil, por ejemplo, ¿no? Vos tenés que el año pasado Argentina, inicios de 2015, tuvo un proceso similar de mucha presión de los medios de comunicación y de la justicia para deponer a un presidente. Lo mismo ocurre en Bolivia, lo mismo ocurre en Ecuador, en Venezuela. Entonces la presencia de los medios de comunicación no es inusual en este tipo de procesos políticos. Por lo tanto, yo creo que informarse, conocer, conversar es una buena forma de, por un lado, quebrar los prejuicios existentes y por otro lado, ver que no estamos tan lejos como nosotros pensamos que estamos. Estas dos preguntas hicimos con nuestros maestros, pero nos gustaría de escuchar un punto de vista distinto.
El sitio o Notícias usou una lista de discos para no tener nostalgia de la dictadura brasileña, como la censura y ataque a la prensa, poca representación política y sindical, precarización del trabajo, entre otros. ¿Qué podemos colocar en la lista de cosas para no tener nostalgia de la dictadura argentina? Bueno, ya esas están igualadas. O sea, la cuestión de la pérdida de los derechos del trabajo fue uno de los elementos centrales de la política de la dictadura. Hubo, por ejemplo, entre los representantes sindicales, ¿no? Fue uno de los sectores más castigados. Las comisiones internas de representantes de fábrica, por ejemplo, en la industria Ford y en la industria Mercedes-Benz, todos los representantes sindicales de base, ¿no? Los delegados sindicales fueron desaparecidos. Entonces hubo un objetivo muy claro que fue de perseguir los derechos de los trabajadores. Es una cosa de la cual no se tiene nostalgia, tampoco de la censura, tampoco se tiene nostalgia de la falta de libertades básicas, como la libertad de ir de un lado para otro, la libertad de poder expresar libremente las opiniones políticas, es otra cuestión de la cual no tenemos nostalgia. Tampoco tenemos nostalgia de guerra, de la guerra que tuvo la Argentina con Inglaterra. Eso es otra cosa sobre la cual ciertamente nadie puede sentir nostalgia. También no hay ningún tipo de nostalgia ni de cuidado por los represores, ¿no? La Argentina, desde el mismo momento del retorno a la democracia, hubo un proceso de identificación de los crímenes, de establecimiento de un juicio, primero a los comandantes, y todavía hasta hoy llegan los juicios a los represores o los torturadores, las personas que tuvieron a cargo el hecho de torturar o de reprimir, ¿no? Entonces tampoco hay ningún tipo de nostalgia de esas personas, y felizmente no únicamente no hay nostalgia, sino que también hay justicia al ser, los procesos criminales que perpetraron estar siendo juzgados. Ahora hablando de Brasil, en nuestra situación política actual, ¿tú crees que estamos a pasos de revivir un golpe de Estado? ¿Qué diferencia hay hoy en día del contexto del 64? Muy bien. Nosotros estamos viviendo una nueva forma de golpe de Estado. No es la forma que los gobiernos latinoamericanos tuvieron a lo largo del siglo XX, que fueron más de intervenciones militares. La desagregación de un orden político, institucional, y su sustitución por un orden militarizado, por un gobierno en el cual lo importante era la jerarquía militar. Nosotros hoy no pasamos por eso, lo cual implica que no sea otro tipo de golpe. Algunos están utilizando, principalmente en los medios jurídicos, ¿no? Están hablando de una pausa democrática. No hay pausa si no hay continuidad de las instituciones. Lo que hay es una interrupción. Por lo tanto, yo entiendo que vivimos un nuevo tipo de golpe, porque es una alteración de las formas institucionales, pero es un golpe. No deja de ser una interrupción de las formas legales. ¿En qué? Bueno, la cuestión es ver el artilugio, ¿no? El artilugio legal para poder alterar el orden constitucional, ¿sí? En Paraguay lo que se buscó fue un voto de desconfianza sobre el presidente en el Parlamento, sagrado, ¿no? Después consagrado por la Corte Suprema paraguaya. Lo mismo ocurrió en Honduras.
y ahora va a ocurrir en el Brasil, donde sin una comprobación de un delito, lo que hay un voto de desconfianza. Ese voto de desconfianza es normal en los regímenes parlamentarios, pero no en los regímenes presidenciales, ¿sí? Los gobiernos no rigen por cuestiones de, diría, de rating o de popularidad, ¿correcto? No es esto lo que rige los gobiernos. En un determinado momento las personas votan y por 4 años facultan a alguien a tomar decisiones y a encaminar de una determinada forma el gobierno. Nos puede gustar o nos puede disgustar, pero lo que no se puede es, y si no nos gusta, si nos gusta, apoyamos, si no nos disgusta, criticamos, y hay 1000 formas institucionales de mantener a la persona en el lugar, digamos, imponiendo otro tipo de políticas en los lugares donde se negocia, que es el Congreso de la Nación, y no el Congreso de la Nación arrogarse el derecho de interrumpir el mandato porque como es, a mi familia no le gusta, a mi hija no le gusta, o por cuestiones de ese tipo, como fueron lo que nosotros vimos en la votación en el Congreso. Entonces yo creo que sí, que es un golpe, porque es una alteración del orden institucional por fuera de las vías constitucionales, y se asemeja también a lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, y al mismo tiempo es coincidente con una política intervencionista por parte de los Estados Unidos, de intentar imponer determinadas políticas que son del interés de este país por formas excusas y no por las vías institucionales, que por otro lado, como sabemos, ningún país puede tener injerencia en los asuntos internos de otros. Entonces, sí, yo concuerdo que es un golpe diferente, porque no es un golpe militar, que es lo más usual de nuestra región durante el siglo XX. Es otro tipo de golpe, un golpe que muchos están catalogando de jurídico mediático, ¿sí? Entonces esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.